Ya son las 10:19 de la mañana y nos acompaña en los estudios de Universal la economista Florencia Carriquiri, socia de la consultora Exante. Bienvenida, Florencia, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bienvenida. Gracias por la visita. Bueno, en junio el desempleo se ubicó en 8,2% y esto representa una baja de 0,5% en relación a la medición de mayo, a la anterior. ¿Cómo se pueden leer estos números? Sí, la verdad que las cifras del mercado de trabajo vienen siendo bastante buenas, o por lo menos vienen mostrando una mejora bastante clara en este último año, podríamos decir, desde el segundo semestre del año pasado. El desempleo en los hechos ha subido, pero porque subió más la búsqueda de trabajo que la creación de puestos de trabajo. Pero cuando miramos los indicadores del mercado de trabajo, la verdad que llama la atención el incremento que hemos visto a nivel de empleo en este último año. ¿Qué tan importante es ese aumento de la tasa de empleo? Que hay que mirarla también. Es bien importante. Estamos con una tasa de empleo en 58,2 en junio. Eso no solo supuso una mejora frente a mayo, la verdad que es la mejor tasa de empleo desde el 2021. Más o menos. No es una tasa alta en perspectiva histórica. Supimos tenerla en un pico de 60 y pico allá por 2011-2014, entre 2011 y 2014, pero marca sí una mejora bastante firme en lo que son estos últimos 12 meses a nivel del mercado de trabajo. Bien, pero el empleo es obvio que no aumenta en todos los sectores por igual. Es más, no. De hecho, en algunos sectores ni aumenta y en otros mucho. ¿Cuáles son, Florencia, esos sectores que más empujaron, las áreas que más contribuyeron a la mejoría? Mira, ahí hay como distintas perspectivas. Cuando uno mira como la mirada de este último año, sí. El crecimiento del empleo fue bastante importante en el agro, sobre todo durante 2022, ya no tanto en este comienzo de 2023. Fue importante en la construcción. Perdón, ¿y por el hecho de que no haya subido tanto en 2023 es por la sequía? Y probablemente, sí, probablemente tiene que ver con eso, pero cuando uno lo mira en perspectiva histórica, estamos con un empleo en el agro alto. Sigue alto, ahí va. Sigue alto. La construcción es otro de los sectores donde viene aumentando el empleo de forma importante también, ya desde 2021 venimos con incremento en el empleo en el sector de la construcción y se ha mantenido en el comienzo de este 2023. Durante 2021 y 2022 vimos mucha creación de empleo en algunos servicios, tecnologías de la información, por ejemplo, es uno de los sectores que está con niveles altos de empleo, ya no va aumentando mucho más en la dinámica más corta, pero con altos niveles de empleo. Y luego el comercio, que había sufrido mucho con la pandemia, que le costó recuperar, y que está ahora aumentando el nivel de empleo ahí en el comercio, pero en este caso desde niveles que eran bajos, ¿no? Cuando uno lo mira respecto a las cifras previas a 2019, todavía en el comercio estamos por debajo de aquellos niveles. Eso quería preguntarte, Florencia, ¿cuál es la recuperación del comercio luego de la pandemia? Ya estamos en un 2003, ya normal, capaz que el 2022 estamos saliendo y este año capaz que es el más limpio que tenemos en cuanto a nivel sanitario. Sí. ¿Cuánto logró recuperarse el comercio? Mira, obviamente que dentro de lo que es la actividad comercial hay mucha heterogeneidad y justamente lo que es la cifra de cuentas nacionales de comercio no solo incluye la actividad comercial minorista, que es la que uno siempre le viene más en la cabeza, está todo también lo que es el comercio mayorista. Y en ese sentido el comercio mayorista se recuperó bastante antes con la recuperación del agro, con la recuperación de la producción en el sector productivo en general. Todo lo que es el comercio business to business aumentó fuertemente. Tuvimos mucha actividad de trading que también se computa en ese sector. Los indicadores que tenemos del comercio más minorista ahí muestran comportamientos mixtos. El supermercadismo, por ejemplo, es uno de los rubros que viene teniendo un desempeño pobre en estos últimos años. La vestimenta se ha venido recuperando, pero tampoco está en niveles tan altos. Sí ya recuperó los niveles prepandemia, pero... ¿El supermercadismo es por el Pacto Argentino? En realidad ya venía de una tendencia negativa previo a la pandemia. Obviamente que la situación en Argentina no ayuda, la situación con Argentina no ayuda, pero es un giro que viene con desempeño bastante pobre desde hace un tiempo más largo. Probablemente refleja otras conductas de compra, cambios ¿no? de hábito, cambios de mucha gente que elige la feria, elige otro tipo de lugares de compra. Comprar por internet. El micromercado. Hay como probablemente hay puede ser una buena señal para el tendencia. viejo, lo del supermercadismo puede ser una buena señal para el almacén de el barrio, almacén digamos, de barrio. ¿no? Para que no muera. Es que en alguna medida puede ser que algo de eso esté pasando. Y después, obviamente, para los rubros del comercio más durable,
automóviles, electrodomésticos en parte también, favorecidos por la caída del tipo de cambio, están con altos niveles de venta, sí, ya en una perspectiva incluso histórica, ¿no? Más que... Muchas cosas que se compran en dólares se están vendiendo más. Se están abaratando mucho en términos reales, ¿no? Respecto al resto de los bienes de la economía. Y aumenta la venta y repercute en el empleo en esos sectores. Decís, también. Ahí va. Y Florencia, y cuando miramos la tasa de empleo que ha subido, ¿hay muchas diferencias entre Montevideo y el resto del país? A ver, la dinámica más reciente es alcista tanto en Montevideo como en el interior del país, pero en esta perspectiva también de mirar para atrás, mientras que en el interior del país estamos en un récord de empleo histórico, no tanto en Montevideo. En Montevideo ¿Y en el está interior subiendo. dónde hay récord? Perdón. Y bueno, todo lo que fue el crecimiento del agro, sobre todo durante 2021 y 2022, muy favorecido por un contexto internacional bueno, digamos, de crecimiento del precio de las materias primas y demás, previo sequía, obvio, alentó un crecimiento fuerte, no solo en lo que es el empleo rural, sino en todo lo que son las actividades en torno al agro, que para el interior del país, obviamente, que es muy relevante. ¿Y ¿no? pudiste ver departamento por departamento para identificar a uno que haya crecido mucho? Bueno, hay también algunas dinámicas interesantes en ese sentido. Siempre hay que precisar que las estadísticas, cuando uno, de encuesta continua de hogares, cuando uno las va cortando y cortando, se va quedando con más riesgo de que haya mucho margen de error en todas esas estimaciones, ¿no? Pero sí vale la pena marcar, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido el empleo en Maldonado. Estamos con un incremento del empleo en Maldonado fuerte, que hace sentido cuando uno piensa en que por un lado se está recuperando el turismo, pero que sobre todo probablemente, y el censo nos lo confirmará o no, hemos ido viendo post-pandemia también mucho una migración hacia ese departamento, más gente radicándose allí, y eso probablemente ha alentado una mayor actividad económica en ese departamento. Mucha construcción en el departamento y desarrollos inmobiliarios. Eso ha ampliado muchísima gente en el departamento. Y el mismo el hecho de que haya más gente radicándose durante todo el año allí, obviamente que genera más actividad económica y más empleo en el departamento. Y hablando de movimientos que hubo, también mucha gente se fue a la costa de Canelones a vivir, ¿no? También. En los últimos años. Florencia, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo esto en las últimas horas. Él destacó que en este momento la situación laboral del país es la mejor desde 2017 y agregó que desde 2021 fueron generados más de 110.000 puestos de trabajo. El empleo muestra un buen desempeño, pero en un contexto de crecimiento moderado de la economía. Uh-huh. ¿Qué elementos hay por detrás de esa mejoría entonces? Porque la economía no crece tanto. No, a ver, obviamente que sí rebotó mucho post-pandemia y la primera fase de recuperación del mercado de trabajo, obviamente que se dio desde niveles muy bajos y era esperable. Pero en la dinámica más reciente es cierto que la actividad económica no ha tenido un gran desempeño y el empleo se ha mantenido con una buena tendencia. Ahí probablemente hay varios elementos. Uno de ellos es que, parte del freno en la actividad económica, o de hecho la recesión que vimos en el segundo semestre del año pasado, tuvo por detrás a factores muy coyunturales, esencialmente transitorios, como fue el shock de la sequía. Y en ese sentido, para las empresas, en la medida en que lo leyeron como un shock transitorio, no supuso decisiones eventualmente de reducir empleo o de cambiar sus planes de contratación. Uh-huh. Eso es un elemento importante que puede explicar un poco lo que se ha separado la dinámica de la actividad económica con respecto a la dinámica del mercado de trabajo. Pero más allá de eso, también nos parece que, lo que vimos también post-pandemia o que de alguna manera desencadenó la pandemia es que la situación que teníamos en el mercado de trabajo allá entre 2014 y 2019, donde teníamos a una actividad económica creciendo poco y a los salarios reales aumentando más que la actividad económica, era un contexto donde las empresas se veían de alguna manera forzadas o tentadas a reducir la plantilla. Empleo, ¿no? A reducir la plantilla porque la presión de costos salariales estaba en una actividad económica que no crecía, estaba presionando allí sobre sus resultados. Con la pandemia esa ecuación de alguna manera un poco cambió, ¿no? Porque primero en un primer shock se desplomó el empleo, pero también cayó fuertemente el salario real, y mientras que la actividad económica ya rebotó y de hecho está arriba de los niveles prepandemia, actualmente bastante arriba de los niveles prepandemia, el salario real, si bien empezó una senda de recuperación, todavía está abajo de aquellos niveles, ¿no? Sí. Ese desequilibrio entre productividad media y salario
de alguna manera se dio vuelta y eso alentó, a nuestro juicio, más predisposición en las empresas por incorporar mano de obra. Y de hecho en Exante hacemos 2 veces por año una encuesta empresarial a un número grande de empresas de la economía, y recogimos en estos 2-3 últimos años que hubo más predisposición a contratar trabajadores en las empresas. Pasamos de un saldo neto de respuestas negativo, es decir, que eran más los que decían iban a bajar el empleo que los que decían que iban a aumentar el empleo en su empresa, a un saldo neto que en estos últimos 2-3 años se ha tornado positivo. No muy positivo, pero son más las empresas que dicen que en los próximos 12 meses van a aumentar la dotación de trabajadores en su empresa que las que dicen que va a bajar. Nosotros lo asociamos un poco a esto que recién comentaba. Yo justo te iba a preguntar sobre esa proyección que hacen en Exante más allá de la encuesta, porque desconocía esa encuesta. ¿Qué puede pasar en los próximos meses, sobre todo de acá a fin de año, en materia laboral? A ver, nosotros prevemos probablemente que no sigamos viendo un crecimiento tan firme, pero sí prevemos un 2023 que cerrará con unos 30.000 puestos de trabajo más que el año pasado. Para 2024 nuestras estimaciones ya son de un mercado de trabajo tendiendo a estancarse o enfriarse, un empleo tendiendo a estancarse de alguna manera, ¿no? Tendiendo a estabilizarse. No, pensaba en esta cosa de pospandemia que nos dijeron a todos que el mundo iba a cambiar. Bueno, todos aprendimos a ser masa madre y después lo otro era, como decía Mariano, esa orgía generalizada que hablábamos que todos íbamos a salir a festejar, que nunca llegó. Y dijeron que íbamos a salir mejores personas. Personas tampoco. Y la otra era que la actividad económica iba a explotar. O sea, que una vez que volviéramos teníamos tantas ganas que todo iba a ser como una avalancha económica. Eso nunca pasó. A ver, obviamente que cuando cuando empezaron a levantarse las restricciones, hubo una primera fase, sí, de crecimiento muy, muy rápido de las economías en todo el mundo, que era esperable, pero... Sí, pero era más de reactivación que era más de rebote o de recuperar los niveles previos. Exacto. No es que seguimos de largo, así como expresos hacia nuevos máximos. Estamos, obviamente, ya sí... 2-3 años post-pandemia, un par de años post-pandemia, digamos, con niveles de actividad que ya son mayores a los de 2019, pero que no es que la actividad económica no volvió a los mismos problemas de antes, ¿no? Claro. Las mismas dificultades que tenía el Uruguay para crecer mucho, las seguimos teniendo. No es mejor que lo que estaba antes de la pandemia, digamos. En algunos frentes no, en otros quizás sí, pero no. No fue la pandemia un gran transformador de la economía. Y hablando de los precios al consumo, Florencia, ¿puede 2023 terminar con una inflación por debajo del 6%? Puede, sí. A ver, nuestra proyección, de hecho, es una inflación cerrando este año en 6. Clavado en 6. Clavado en 6. Y quien dice 6, dado el margen de error, puede ser un poquito arriba, un poquito abajo. 5,9 o 6,01. Pero digo, eso de última sería una buena señal para el gobierno porque fue muy ambicioso cuando el gobierno bajó el techo del rango meta, ¿no? Antes era entre 3 y 7%, ahora es de 3. Tuvo mala suerte con el timing también. Tuvo mala suerte con el timing. Pero ahora el techo es del 6%, ¿no? Es entre 3 y 6 el rango meta. Sí, hoy está en 5,98. Sí, hoy ¿no? está ahí. Está ahí, justito. O sea que si termina en 6 clavado o cercano, no está mal. No está mal. A ver, obviamente que supone, sí, un descenso fuerte de la inflación respecto al año pasado y respecto a lo que venían siendo los parámetros de promedio de años anteriores. En ese sentido... Perdón que te corté, pero ya veo que los arreglos por IPC que se hacen en enero no van a ser tan buenos. Pero bueno, es porque no los van precios... a ser tan altos, pero los precios no subieron mucho. En términos relativos, Totalmente, ¿no? Finalmente es el poder adquisitivo del salario lo que importa y no la suba nominal para el trabajador. A ver, en términos de inflación, de hecho, nuestras proyecciones marcan que desde este 6% que tuvimos que tenemos actualmente, podríamos ver hasta de acá a septiembre algún descenso más. Podríamos llegar incluso a una inflación en el eje del 5%, porque julio, agosto, septiembre del año pasado fueron datos de inflación relativamente altos por algunos factores puntuales, en particular en algunos rubros, que no se deberían revertir este año. Y en ese sentido es que en la 12 meses, eso es lo que se llama
efectos calendario, digamos, que van a ayudar a que en la 12 meses veamos alguna baja más. Ahora, como mirada más de mediano plazo, no podemos desconocer que detrás de estos niveles de inflación también hay un tipo de cambio que viene bajando 15% en los últimos 18 meses, que eso no es sostenible en un periodo muy largo. No. También hay que venimos recogiendo el hecho de que la inflación en todo el mundo está bajando. Hemos tenido desinflación en todo el mundo, con lo cual eso también contribuye a que todo lo que son bienes importados, a lo que son los alimentos que exportamos, los commodities bajaron fuertemente en los últimos, desde comienzo de 2022 a esta parte. Todo eso ha ayudado a este descenso de la inflación. Nada de eso esperamos que se profundice demasiado de acá en adelante, ¿no? No esperamos que los commodities sigan bajando mucho más. O sea que no se podría bajar mucho más. Y no debería el dólar bajar más de lo que ha bajado. Bueno, ahí va, eso por el contrario. ¿Qué puede ocurrir con la moneda estadounidense? Y con de acá a fin de año, con el dólar, ¿qué podría pasar? A ver, obviamente que es una pregunta difícil porque creo que con la mano en el corazón hay pocos analistas que lo veían en 38 pesos a junio de 2023, ¿no? Nos ha sorprendido la firmeza que ha tenido el peso uruguayo, o por el contrario, la baja que ha tenido el dólar en nuestro país. En ese sentido, a ver, nosotros tendemos a pensar que desde estos niveles de competitividad que tiene Uruguay, deberíamos empezar a ver un dólar subiendo. Difícil saber cuándo. De corto plazo podemos ver algún descenso más. Es cierto que en el mundo la tendencia no va a estar ayudando en ese sentido, porque el dólar en el mundo va a estar tendiendo a debilitarse, pero desde la situación actual nosotros proyectamos un tipo de cambio tendiendo a aumentar. Ya para el fin de este año lo estamos proyectando en 40 pesos. Ahí va. Para el cierre del año que viene, 42,5. No mucho, proyecciones pero muy indicativas, pero sí un cambio de signo en lo que viene siendo la tendencia de este último tiempo. O y sea eso, volviendo a la inflación. Sí, perdón, podría terminar 2023 con un dólar, el mercado interbancario, que es el parámetro, en 40 pesos. En 40 pesos. Está. Obviamente con toda la incertidumbre que la bola de cristal, que eso supone, si lo supiéramos, sí, seríamos ricos. estaríamos bastante mejor. No, en ese sentido, a ver, una cosa que nos parece importante marcar es que en términos de fundamentos del valor del dólar en nuestro país, ya no estamos con la coyuntura que tuvimos durante 2021 y 2022, ¿no? No tenemos ni a los precios de los commodities en niveles récord, ni estamos con flujos de exportaciones que estén suponiendo grandes ingresos de divisas al mercado. De hecho, las exportaciones están cayendo. La inversión ya no está creciendo al ritmo que lo hizo en 2021 y 2022, porque está llegando a su fin todo lo que son las inversiones asociadas al proyecto de UPM, que fueron muy importantes. Y en términos de política monetaria, que es otro determinante importante, las tasas, ya con la inflación bajando, probablemente sigan bajando algo más, las tasas en pesos, que ese es otro elemento que a nuestro juicio ha incidido, ¿no? El hecho de que las tasas en pesos hayan llegado a estar en 11,5 en todo el comienzo de este año, y bueno, favorecía el posicionarse en moneda nacional, la demanda de pesos por sobre la de dólares. Eso debería empezar a cambiar marginalmente con las tasas en pesos tendiendo a descender. ¿Y cuánto estima que crecerá la economía uruguaya este año en ex-ante? Nosotros, a ver, en términos de promedio de año, estamos proyectando un PBI creciendo 1% respecto a 2022. En eso hay también efecto, lo que se dice un efecto arrastre, ¿no? Porque el 2022 terminó en caída, entonces, aunque empiece a crecer ya desde en el segundo semestre, promedio de año va a ser muy poco el crecimiento acumulado del PBI. Para 2024 ya proyectamos un crecimiento más en el eje del 3%, recogiendo rebote de la sequía, rebote en la refinería también, que este año va a jugar negativamente por el cierre de la planta de ANCAP. Con esta inflación controlada por lo menos y con este objetivo de llegar a un 6, un 5 a fin de año, ¿cuánto puede llegar a bajar el costo de vida de los uruguayos? A ver, con una inflación en torno al 6,5%, en términos de los salarios reales, nosotros estamos previendo que suban 3% en promedio este año. Es una recuperación, el salario real. Por encima de IPC, digamos. Exacto, el poder adquisitivo de los salarios. ¿Cuánto más van a subir los salarios que la inflación? Más o menos 3% este año, promedio. Para el año que viene un poco menos, 2%. Muy probablemente el objetivo que tenía planteado el gobierno de, recuperar lo perdido durante la pandemia a nivel de promedio de la economía debería estarse logrando en estos 2 años. A mí siempre me gusta
preguntarle a los economistas o que me intenten explicar por qué, si los números son así, uno cuando va al supermercado parece que todo es más caro y uno gana cada vez menos. Sí, ahí hay varias cosas. Uno, que la canasta del IPC no es solo lo que uno compra en el supermercado, que es lo que vive más como diariamente, porque es la decisión de compra más frecuente que uno hace, ¿no? O sea, uno cada vez pone menos objetos en el carrito con la misma plata. Y de hecho, a ver, dentro de la canasta del IPC hay rubros que han subido mucho más y otros que han subido mucho menos, pero están los servicios. Los servicios de vivienda, los servicios de salud, los servicios de educación, son parte importante de la canasta del IPC, que obviamente no se compra en el supermercado, Claro. no se paga en el supermercado. La canasta de los supermercados en los hechos, cuando uno mira en el último año, se están empezando a desinflacionar, porque obviamente llegamos a tener picos de precio de carne y de algunos otros rubros importantes más altos, pero todavía acumuló durante los años previos aumentos más importantes que la inflación promedio, ¿no? Ahí va. De hecho, los precios de los alimentos, de lo que es los rubros más corrientes de consumo, crecieron durante 2021 y 2022 enormemente, mucho más que la inflación Y promedio. otros rubros lo tiran para abajo. Y otros rubros lo compensaron. Ahora está sucediendo un poquito lo contrario, probablemente. Claro, porque en realidad es donde más lo sientes a nivel personal todos los días. Exactamente. Florencia, ¿qué importancia tiene esta rendición de cuentas para la economía uruguaya? Y bueno, a ver, tiene varias implicancias. Tiene algunas implicancias en términos de lo que va a ser la evolución del gasto público, la perspectiva de las cuentas públicas para adelante. Tiene implicancias también indirectas en la propia negociación salarial, ¿no? Porque las pautas que planteó el gobierno basan la fórmula de ajuste que se propone para los salarios en la inflación que presentó el gobierno como proyectada para los próximos años. No en el centro del rango meta, sino en la inflación que proyecta el gobierno, que está arriba, está más cerca del tope del rango meta, y eso es un elemento que le puede poner, o que no ayuda, digamos, a esta intención del Banco Central de bajar más rápidamente a la inflación. Y bueno, y en términos de la política fiscal, parece plantear un sesgo que empieza a tornarse más expansivo para la política fiscal, algo que no debe sorprendernos acercándose un nuevo ciclo electoral, ¿no? Muy bien. Florencia Carriquiri, economista, socia de la consultora Exante. Un placer tenerte esta mañana acá en Universal, ¿eh? Bueno, el placer fue mío. Muchas gracias a los tres. Gracias Muchas por gracias. venir. Gracias. Que pases bien. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.